Ok, entonces empezamos de nuevo. Esta es la última clase del curso y vamos a hablar sobre osteoporosis. Les decía que esta es una enfermedad netamente endocrinológica y esta es la agenda que vamos a manejar hoy día. Para tener algunos conceptos y definiciones, la osteoporosis es una enfermedad común y silente que afecta a los huesos, provocada por la disminución de la masa ósea que lo forma, tanto las proteínas que constituyen su matriz o estructura como de las sales minerales de calcio. De esta manera el hueso se torna menos resistente y más frágil de lo normal. Tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad tras un traumatismo leve o espontáneamente produciéndose fracturas o microfracturas. Si vemos que este es un hueso normal, con la estructura normal, una cortical normal y un hueso trabecular normal, bastante denso. En la osteoporosis lo que sucede es que la microestructura interna, el hueso trabecular, se vuelve menos denso y menos resistente y más frágil. Y lo que produce es una también alteración de la estructura del esqueleto, ¿no? No, esto no debe suceder. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo se define la osteoporosis? La Organización Mundial de la Salud la define en mujeres con una densidad mineral ósea menor de 2.5 desviación estándar por debajo de la masa ósea promedio de personas sanas de 20 años. Se debe hacer estudios siempre que se habla sobre osteoporosis, se deben hacer estudios poblacionales. No es lo mismo la masa ósea, la densidad mineral ósea en latinos que en caucásicos o en negros, es diferente. Por eso es importante hacer los estudios poblacionales. La densidad mineral ósea de los huesos se mide mediante una prueba médica que se llama la densitometría. Y por lo general la osteoporosis no da síntomas. Al debilitarse el hueso no es que duele, ni provoca hinchazón u otra sintomatología. Simplemente duele cuando se fractura el paciente. Categorías de diagnóstico para el tema de la densidad mineral ósea. Se considera normal cuando la densidad mineral ósea es de una desviación estándar para mujeres adultas con referencia a la media. Y el test score debe ser mayor o igual de menos una desviación estándar. Si la densidad mineral ósea es menor, ya vamos a osteopenia, entre menos 1 hasta menos 2.5 se considera osteopenia. Y osteoporosis es cuando el T-score es mayor de menos 2.5. Y la osteoporosis severa se refiere a una osteoporosis con fractura. Y esta es la imagen que nos da, ¿no? Normalmente se deben de tomar evaluaciones de varias partes del hueso y por lo general se hace del antebrazo, del L1 a L5 y ambas caderas, ¿no? Y en este caso, lo que se ve es el T-score,
pero en general es muy sencillo interpretarlo. En este eje está la edad y en este eje está la densidad mineral ósea. Todo lo que es verde oscuro es normal. Verde claro está iniciando la osteoporosis. Amarillo es osteopenia leve, moderada y severa. Y esto es lo que vendrían a ser las mujeres para las respectivas edades, tanto la media como la desviación estándar. Y en este caso, la paciente se ubica en este punto que vendría a ser cerca de un rango normal. Lo mismo en la columna y lo mismo en las caderas. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Con qué frecuencia? Hace poco estaba revisando, les voy a mandar a una última revisión que he encontrado, bueno, que es del 2020, que incluye algunos datos acá. Se dice que cerca de 10 millones de personas en los Estados Unidos sufren de osteoporosis y de 200 millones de hombres y mujeres a nivel mundial tienen osteoporosis. Acá hay un dato de 9 millones en el 2000, ¿no? Y esa cifra está, obviamente, se ha quedado mucho más chica. El último reportaje, que es del 2020, encuentran más de 200 millones a nivel mundial. Afecta aproximadamente al 18% de las mujeres y al 10% de los hombres en Italia, y es prácticamente una proporción de 2 a 1. Y produce más de 400.000 fracturas anuales por fragilidad ósea. En Europa, las fracturas osteoporóticas son la cuarta causa principal de morbilidad asociada con enfermedades crónicas, contribuyendo anualmente a más de 2.6 millones de años de vida ajustado por discapacidad, que es más que lo que produce la enfermedad cardíaca, hipertensiva y la enfermedad reumática. Entonces, si tienen en cuenta esto, para centrar algunos conceptos, la mayor cantidad de casos de osteoporosis se ve en adultos mayores. Es más frecuente en mujeres que en hombres y produce gran incapacidad al punto que produce más discapacidad que la enfermedad cardíaca e hipertensiva. Y por ahí deben de haber tenido algún familiar que tuvo una caída, la abuelita o el abuelito se fracturó la cadera y a los pocos días o le dio una embolia pulmonar y se murió, o por estar postrado en inamovilidad, hizo escara, septicemia y se murió. ¿Qué hay con respecto a los datos? No hay mucha información en relación a la osteoporosis en el Perú. El 28 de febrero de cada año se celebra en el Perú el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis y se calcula que cerca del 50% de la población posmenopáusica tiene osteopenia. Entonces, las mujeres mayores de 50 años, aproximadamente cada dos, una tiene probablemente osteopenia. Y el 7% de las mujeres entre 40 y 60 años y casi el 30% de las mujeres mayores de 60 años tiene osteoporosis. En un estudio realizado por la Sociedad Peruana de Reumatología en el 2001, determinó que las tasas de prevalencia de la osteoporosis en adultos era del 20% y 14% respectivamente para hombres y mujeres, con una tasa de prevalencia que alcanza el 41% en mujeres mayores de 50 años. Entonces es una enfermedad silente, básicamente en la población mayor, es muy frecuente y produce gran incapacidad.
Hay una calculadora del riesgo de fracturas por fragilidad que es el FRAX, que esto ustedes lo pueden sacar del Google, ¿no? En este caso, este es el link. Y lo que hace es, le pide varios datos. En el caso específico, hay para varios países. Perú no tiene, pero Ecuador sí. Entonces, puse como ejemplo el dato de Ecuador. Y le pide la identificación del paciente. Si la edad está entre los 40 y 90 años, ponerle edad, la fecha de nacimiento con año, mes y días, el sexo, si es varón o mujer, el peso, la talla, el peso en kilogramos y la talla en centímetros. Y luego hace algunas preguntas. Si ha tenido fracturas previas, si algún familiar directo ha tenido fractura de cadera, si es fumador, es un riesgo mayor, si consume glucocorticoides, si tiene artritis reumatoide, si tiene osteoporosis secundaria, que ahora vamos a ver cuál es la osteoporosis secundaria, si consume más de 3 unidades de alcohol por día y si le pide también la densidad mineral ósea del cuello femoral, ¿no? Y se pone acá. Se da a calcular y te da el riesgo de fracturas. Y es un convertidor porque en algunos países se calcula el peso en libras y la talla en pulgadas. ¿Cuáles son los factores más importantes para la densitometría ósea, para que haya una densitometría ósea baja? La edad avanzada. Los dos más importantes son la edad avanzada y la menopausia. Y también el hecho de que haya fracturas previas, el uso prolongado con corticoides también es un factor importante de riesgo. El peso muy bajo, menos de 58 kilos, o un índice de masa corporal menor de 20, la historia de un pariente cercano con fractura de cadera, el tabaquismo, el exceso de alcohol y la raza o la etnia. Mayor riesgo tienen los adultos blancos que los negros y que los hispánicos, donde estamos nosotros, que los asiáticos. ¿Cuál es el tema de la fisiopatología? En la fisiopatología todavía hay varias cosas que se están estudiando, pero ya se sabe que el hueso sufre un remodelado continuo mediante procesos de formación y reabsorción. Estos procesos de formación y reabsorción están dando básicamente por dos células, osteoclastos y osteoblastos. Los osteoclastos son los que provocan la reabsorción ósea mediante un mecanismo que ahora más tarde vamos a verlo más detalladamente, y los osteoblastos forman hueso nuevo. Y ambos están bajo la orden de la paratormona y la calcitonina. Uno calcifica huesos hasta los 30, 35 años, más o menos. Por eso es importante, sobre todo en las mujeres, el consumo diario de alimentos que contengan calcio para osificar bien sus huesos. Hasta los 30, 35 años, donde se empieza a perder la masa ósea. Y hay múltiples enfermedades o hábitos de vida sedentaria que pueden incrementar la pérdida del hueso, ocasionando osteoporosis a una edad más precoz. El ejercicio es una manera, es una arma que ayuda a detener la pérdida ósea. ¿Qué es lo que sucede durante el ejercicio? El músculo tracciona el hueso y al traccionar el hueso activa los osteoblastos, lo pone más atentos y se forman más osteoblastos formándose más cantidad de hueso.
Entonces el hueso, por donde lo vean, es beneficioso, no solamente para la vida, el corazón, el peso, sino también para el hueso y prevenir osteoporosis y fracturas por osteoporosis. Los principales mecanismos que provocan osteoporosis es la falta de masa ósea suficiente durante el proceso de crecimiento, la reabsorción excesiva del hueso mediada por los osteoclastos y la formación inadecuada de hueso nuevo por los osteoblastos durante el proceso continuo de renovación ósea. Y en base a estos datos es que se han formulado algunos tratamientos que más tarde vamos a ver. Entonces, como les decía, el hueso mucho depende de la cantidad de calcio que haya. Y en general el calcio mantiene rangos muy estrictos y barreras y límites muy estrictos dentro de la sangre. Como ustedes sabrán, el calcio también interviene en lo que es la contracción muscular. Y tanto el exceso como el defecto de calcio a nivel sanguíneo puede provocar arritmias y otro tipo de alteraciones cardiovasculares. Si nosotros ingerimos 1000 miligramos de calcio iónico por vía oral, solamente se va a absorber 350 miligramos. La gran mayoría se va a eliminar, es decir, 650 miligramos de lo que has absorbido, de lo que has ingerido, se va a eliminar por las heces, adicionado a una porción que se secreta en la orina diariamente. La absorción está mediada positivamente por vitamina D. Por eso es que siempre que se toma un suplemento de calcio es importantísimo ver los niveles de vitamina D, y si no están en niveles adecuados, hay que suplementarlo. Como datos adicionales podemos decir que la vitamina D, los valores normales de vitamina D es de 30 miligramos por decilitro en sangre. Insuficiente es menos de 20 y se debe de suplementar la vitamina D. Entonces, ya habíamos mencionado que la vitamina D tiene un efecto positivo en la absorción del calcio, y el calcio va al fluido extracelular, donde la concentración aproximadamente del calcio como mineral es de 10 miligramos por decilitro. Y esto, una parte va a depositarse en los huesos. La concentración extracelular también está mediada por la resorción y por la secreción. Ojo, la resorción ósea está negativamente, o sea, influye negativamente la calcitonina en la resorción. O sea, si añadimos calcitonina se va a absorber menos, y la vitamina D y la paratormona van a provocar mayor resorción. Por eso es que la hiperparatiroidismo con paratormona elevada produce mayores niveles de calcio extracelular, y frecuentemente el paciente va a ser un paciente formador de cálculos renales. Entonces, si ustedes están frente a un sujeto que con frecuencia desde la juventud comienza a formar cálculos renales de calcio, porque hay dos tipos de cálculos renales, de calcio y de ácido úrico, pero si son de calcio y lo hacen en forma repetida, deben de descartar hiperparatiroidismo. ¿Ok? Y también se excreta pues 200 miligramos de calcio al día. Esto es lo mismo, simplemente para añadir de que la
paratormona influye en la reabsorción tubular de calcio, aumentando el calcio y disminuyendo el fósforo. Y también influye en el aumento de los osteoblastos, ¿no? En cambio, al aumento del calcitriol aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo. eh, eh, y recuerden que tanto los osteoblastos como los osteoclastos influyen positivamente y negativamente en lo que es la masa mineral ósea. Y acá es lo que yo les mencionaba, lo nuevo que se ha logrado detectar. El osteocito, que es la célula, que es otra de las células que también convive en el hueso, puede transformarse de acuerdo al estímulo de la paratormona. Si la paratormona ocupa su receptor, hay una serie de desencadenantes que van a provocar la formación ósea, que está mediada por una serie de activadores, y todo parte del SIC2 y otros sustratos que hasta ahora no se conocen bien. Y por otro lado, también dependiendo de si hay esta sustancia que es el IKL05099, esto detiene que la cadena vaya hacia este lado y disminuye la formación ósea y aumenta la reabsorción ósea mediante unos receptores llamados Rankel y sus ligandos. Entonces, a partir de este momento, estos receptores, la disminución de estas sustancias mediante fármacos hace que se disminuya la resorción ósea, y esto se puede medir mediante el laboratorio y dejando mayor formación ósea. Y esta es la regulación de la osteoclastiogénesis, por lo que les llamaba el Rankel. Son el osteoclasto, que es un precursor, ¿no? O el osteoblasto, que en contacto con el Rankel y su ligando hace que el osteoclasto se madure y se reabsorba más hueso. De esta manera se puede influir en lo que es la osteogénesis y o la destrucción ósea. Entonces, ¿cuántas clases de osteoporosis tenemos? Ya vimos cuál era la definición. Tenemos dos tipos de osteoporosis, la primaria o involutiva, que es la más frecuente, y que luego de una evaluación exhaustiva no hay una causa aparente. Esta se da más frecuentemente en la tercera edad, y es postmenopáusica e idiopática también. Y la secundaria es aquella que es causada por otras enfermedades, como endocrinológicas, por decir, ¿no? En la cual se ve más fracturas en las caderas, vértebras y muñecas. Entre las causas secundarias tenemos endocrinas y gastrointestinales. Y endocrinas, a la cabeza está la tiroides, tanto el hipo como el hipertiroidismo aceleran la desmineralización del hueso. Por eso es muy importante que el hipotiroideo, que es lo más frecuente que vemos y que hemos estado discutiendo durante estas semanas, esté bien nivelado y hacer sus controles periódicamente. El Cushing y el Addison, que son enfermedades un poco más infrecuentes, también pueden provocar osteoporosis, sobre todo si el Cushing es un Cushing iatrogénico,
en el cual el paciente ingiere cantidades excesivas de corticoides que provocan una desmineralización ósea. En diabetes mellitus tipo 1 también se ha visto mayor osteoporosis, la sarcoidosis es otra causa, obviamente el hipogonadismo de cualquier tipo, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas, y el exceso de hormona de crecimiento también provoca osteoporosis. Y desde el punto de vista gastrointestinal, tengan en cuenta que la celiaquía, que últimamente se ha vuelto muy frecuente y que gran parte de la población posee, va a sufrir de probablemente osteoporosis y va a tener que tomar suplementos. La colitis, la enfermedad de Crohn, enfermedades hepáticas y la gastrectomía. Aquellos pacientes obesos que se han operado de hacia la manga o han hecho una Y de Rux para bajar de peso, obviamente van a absorber menos calcio y van a tener mayor probabilidad de hacer una densidad mineral ósea baja. Entonces, ya pasando al tratamiento, el primer paso es evaluar al paciente para determinar si se trata de una osteoporosis primaria o secundaria. Con el fin de detectar las enfermedades que lo provocan, algunas de las cuales suelen pasar desapercibidas. Siempre es importante descartar hipotiroidismo. El tratamiento básicamente se basa de manera adecuada, tratar adecuadamente la enfermedad causante y la baja densidad ósea para la edad que persiste. El tratamiento dependerá de la dinámica de los huesos. En pautas generales, recomendar una cantidad adecuada de calcio en la dieta, la práctica de ejercicio físico en forma regular, el empleo de medicamentos que contribuyen al mantenimiento o aumento de la masa ósea o la disminución de medicamentos que empeoran la masa ósea. Los principales fármacos que se utilizan son las sales de calcio solas o asociadas a vitamina D. Luego están los difosfonatos, que son muy frecuentes, el ranelato de estroncio, raloxifeno, teriparatida, denosumab, que está muy de moda, y la calcitonina y el tratamiento también son usados, y finalmente el tratamiento hormonal con estrógenos, con lo cual hay que tener mucho cuidado, sobre todo por la aparición de cáncer de mama y de útero. El calcio es necesario para hacer posible el crecimiento óseo, la reparación ósea y mantener la fortaleza del hueso, y es un aspecto del tratamiento de la osteoporosis. La ingesta de calcio de 1.200 miligramos por día es lo mínimo, y los suplementos de calcio se pueden usar para incrementar la ingesta dietaria, y su absorción se optimiza tomando en varias y pequeñas dosis, como 500 miligramos o menos, varias veces al día. El rol del calcio es prevenir y tratar la osteoporosis, y la ingesta de proteínas, sal, vitamina D, ejercicio, exposición al sol, también influyen en la mineralización ósea, haciendo de la ingesta de calcio un factor entre muchos en el desarrollo de la osteoporosis. La vitamina D también es muy importante. Recuerden que la vitamina D ya se considera prácticamente una hormona. Una gran ingesta de vitamina D reduce el número de fracturas y, como les decía al principio, los niveles adecuados son mayores de 30 miligramos por decilitro. Las dietas veganas pueden provocar importantes carencias nutricionales, entre las que incluyen el calcio y la vitamina D, y los veganos suelen presentar baja masa ósea. En un estudio prospectivo sobre cáncer y nutrición denominado EPIC, publicado en el 2007, si bien es cierto que no era un estudio diseñado para evaluar osteoporosis o osteopenia o niveles de calcio, concluyó que los veganos tienen un riesgo de fracturas óseas un 30% mayor que quienes consumen carne, pescado,
y que los vegetarianos probablemente debido a su considerable menor consumo promedio de calcio. La actividad física es otra indicación importante. No necesitamos transformar al paciente en un atleta, pero caminar y hacer cierta actividad física diaria es importante. Mantener el peso ideal, realizar periódicamente ejercicio físico aeróbico o ejercicios de resistencia pueden mantener o incrementar la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas. Los más efectivos en mejorar la densidad ósea y otras mediciones de calidad ósea son caminatas, entrenamiento en el gimnasio, stepping, saltos, hacer un poco de resistencia, ejercicios de fuerza. Estos resultan en un significativo incremento de la densidad ósea en la segunda a la cuarta vértebras lumbares en mujeres osteopénicas postmenopáusicas. Otro beneficio del ejercicio físico incluye mejoras en el equilibrio y la reducción de caídas que se pueden provocar fracturas por osteoporosis. Ya entrando a los medicamentos, los más conocidos son los bifosfonatos. Los bifosfonatos pertenecen a la primera línea de tratamiento y son los más utilizados y los que disponen de mayor experiencia de su uso. Estos tienen ya muchos años en el mercado y han ido evolucionando. El primero fue el ácido alendrónico y el primer ácido alendrónico que se salió al mercado era de 10 miligramos y se tenía que tomar todos los días. Al poco tiempo salió el ácido alendrónico de 70 miligramos que se toma una vez por semana. Posteriormente salió el ácido risedrónico, que es 35 miligramos por semana, el ivandronato, que se toma 150, que viene de 150 miligramos y se toma una vez al mes, que es una buena alternativa actualmente para empezar, y también el ácido solendrónico, que es de 5 miligramos y que se usa una vez al año por vía intravenosa. ¿Cómo funcionan los bifosfonatos? Los bifosfonatos básicamente lo que hacen es disminuir al osteoclasto y aumentar al osteoblasto. ¿Cómo se hace el seguimiento? Después de un par de... se hace el diagnóstico, se empieza el tratamiento, se da suplemento de calcio en cantidades adecuadas, vitamina D si es necesario, y luego de un año se debe hacer una densitometría y observar si hay cambios. Lo que en el peor de los casos lo que se debe esperar es que la osteoporosis no haya aumentado y con suerte podemos ver en algunos casos que la osteoporosis haya disminuido o no haya empeorado. Estos presentan una absorción relativamente baja, no deben ingerirse con alimentos o líquidos, por eso es que se dice que hay que tomarlo con un vaso de agua, un vaso grande de agua y mantenerse 30 minutos sin ingerir alimentos luego de su ingesta. Como efectos secundarios podemos ver esofagitis y en raros casos o ocasiones osteonecrosis del maxilar. El ácido zoledrónico, que se administra una vez al año por vía intravenosa, no presenta los problemas de intolerancia oral, pero causa con frecuencia como efecto secundario un cuadro de post-administración de dolores articulares y fiebre que no reviste gravedad. Con respecto a la osteonecrosis maxilar, es importante, si es que el paciente va a iniciar tratamiento con un bifosfonato, sobre todo un bifosfonato potente, hacer una revisión detallada de los huesos de la mandíbula y los dientes, obviamente, ¿no? El teriparatide, que es un análogo de hormona paratiroidea humana, está constituido por una secuencia de 34 aminoácidos y otra buena alternativa para el tratamiento de la osteoporosis que corresponde al fragmento activo de la hormona natural. Es por lo tanto un medicamento formador de hueso
es un medicamento relativamente nuevo, aunque ya no tan nuevo, y está indicado en el tratamiento de la osteoporosis. Se utiliza principalmente en pacientes con osteoporosis establecida y antecedentes de fractura con una masa ósea particularmente baja o con varios factores de riesgo de fracturas. Se administra una inyección diaria de 20 microgramos por vía subcutánea. El ranelato de estroncio, que no hay en el Perú, es una alternativa de tratamiento oral, es eficaz en la prevención de fracturas, sobre todo vertebrales, pero no en las fracturas de cadera. Actúa estimulando la proliferación de osteoblastos e inhibiendo la proliferación de osteoclastos. O sea, su efecto es parecido al de los bifosfonatos. Se administra por vía oral a una dosis de 2 gramos por día y no tiene efectos secundarios como los bifosfonatos, pues no provoca síntomas gástricos ni esofágicos. La terapia reemplazo hormonal, como dije anteriormente, hay que tratarlo con mucho cuidado. Básicamente los estrógenos, recuerden que la mujer cuando entra en la menopausia lo que pierde son los estrógenos y esto es lo que provoca la pérdida de la densidad mineral ósea. Pero hay que manejarlo con mucho cuidado. Aunque se sabe que el tratamiento con estrógenos es efectivo para detener la pérdida de contenido mineral óseo en la mujer a partir de la menopausia. Su administración como tratamiento en la osteoporosis no está recomendada en la actualidad debido a la posibilidad de efectos secundarios graves como cáncer y debido a que hay en este momento otras alternativas más seguras. La terapia estrogénica o terapia hormonal de la menopausia no se debe emplear para el tratamiento de la osteoporosis, salvo en casos excepcionales. La testosterona, como saben, también es el equivalente al estrógeno en la mujer, es la testosterona en el hombre, en hombres hipogonádicos, por decir aquellos sujetos que por cáncer de próstata o cáncer de testículo han debido ser enucleados o son eunucos, podrían recibir testosterona y esto mejora tanto la cantidad y calidad ósea. Sin embargo, no existen estudios sobre sus efectos en reducción de fracturas o en hombres con un nivel normal de testosterona. Y hay que manejarlo con cuidado, sobre todo si el paciente tiene aún la próstata, ¿no? El denosumab, que es la droga digamos, actualmente más usada y de pronto la más potente, es un medicamento que pertenece al grupo de los anticuerpos monoclonales. En junio del 2010 su utilización fue aprobada en los Estados Unidos por la FDA y para ser empleado en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres postmenopáusicas con alto riesgo de fracturas. Su mecanismo de acción se basa en la unión al receptor celular llamado RANKL, impidiendo la activación o la formación de osteoclastos. Esto disminuye la resorción ósea y mantiene el hueso sano. Los osteoclastos son células que están implicadas en la pérdida ósea, de la masa ósea, por lo tanto favorecen la aparición de fracturas. Y eso sería todo lo que quería comentarles. Les voy a pasar más tarde a alguno de los alumnos la última artículo es una revisión sobre terapia emergente en osteoporosis y yo no sé si hay alguna duda o alguna consulta que quieran realizar. Doctor. Sí. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, Saraí, ¿no? Sí, doctor. Sí, tengo una pregunta. Es acerca de los pacientes que, por ejemplo, son monorrenos
y bueno, son adultos mayores y tienen el riesgo de tener osteoporosis, ¿cuál sería la recomendación para seguir en el tratamiento? ¿Solamente con calcio o se le podría dar otra recomendación? Habría que ver la causa de por qué son monorrenos, ¿no? Si por decir, y ahí tienes varias alternativas, por decir, si es un monorreno porque ha tenido cáncer, sí le puedes dar calcio normalmente y cualquier resortivo, denosumab sería una buena alternativa. Pero si es un monorreno, por decir, porque el riñón se le dañó por formación de calcio, tienes que manejar con cuidado, por formación de cálculos de calcio, tienes que manejar con cuidado el uso de suplementos de calcio y hacer mediciones seguidas de este calcio. Eh, los bifosfonatos no están contraindicados y la otra cosa es si el funcionamiento de la, eh, del riñón que queda es adecuado, también es otro tema, ¿no? Eh, Ustedes saben que siempre que hay insuficiencia renal hay que manejar las drogas con cuidado. ¿Alguna otra comentario, consulta? Eso es todo. Entonces, con esto terminamos lo que es el ciclo de charlas y conferencias de endocrinología. El día lunes 23, el lunes 18, me parece, tienen el examen teórico. Cada profesor va a ir pasando las notas prácticas y nada, estudien y ya nos veremos en algún momento. Hasta luego y cuídense. Gracias por su atención. Buenas noches.